Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, quiero que noten ustedes que en esa época fue la primera época en la que se multiplicaron los hombres. No se sumaron, no se restaron, se multiplicaron. ¿Saben ustedes cuántas personas había en los tiempos de Cristo? 1 millón de personas en el planeta Tierra. Pasaron 18 siglos para que hubieran 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. Del siglo XVIII al siglo XIX se duplicó la población de la Tierra a 2.000 millones de personas. De 1920 a 1940 aproximadamente éramos 3.500 millones de personas. De los 40 a los 60 aumentó a 5.000 millones. Y de los 60 a los 90 somos aproximadamente 5.500 millones. Nunca la Tierra se había multiplicado como en el siglo XX. Y dice la Biblia que como en los tiempos de Noé, así vendría Cristo. Comenzaron los hombres a multiplicarse y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí la Biblia nos muestra 3 frases, obsérvenla. Número 1, vean la frase hombres. Comenzaron los hombres, no los hijos de Dios, los hombres. Vamos a ver una clase de personas, hombres. Se multiplicaron y le nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, aquí entra otra clase de personas. Hijos de Dios, hombres. Las 2 palabras hebreas son diferentes. Los hombres son los seres humanos, los hijos de Dios son los ángeles caídos, llamados por Jesucristo demonios. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? Sucedió una invasión sexual, perversión genética por seres espirituales que alteraron el código genético hereditario de la raza humana e hicieron que los gentes de los tiempos de Noé comenzaran a producir gigantes de 2.50 a 3 metros de altura con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. El próximo desayuno que vamos a hablar de David y Goliat, vamos a ver que Goliat era un descendiente de los últimos descendientes de los hijos de Anac, que eran los gigantes, perversiones demoníacas. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente un demonio o un ángel caído puede tener relaciones sexuales con una mujer y puede hacer que la mujer produzca fetos o seres perversidades genéticas. Dejemos que la Biblia nos lo explique en la carta de Judas, Judas del 5 al 7. Que la Biblia nos hable y que la Biblia nos explique qué pasó en tiempos de Noé. Dice Judas del 5 al 7. Quiero recordarles lo que una vez ya lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, escuchen esto, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí Judas nos explica que hubo un grupo de ángeles que bajaron del cielo y que estaban confinados a un sitio en el tiempo y en el espacio por Dios, y Dios les dijo, aquí es su habitación, y dice la Biblia que estos ángeles, no los que cayeron con Satanás, estos ya habían caído, estos cayeron desde el huerto del Edén. Este grupo de ángeles abandonaron su morada o el lugar de su habitación, dice la Biblia, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles, vamos a verlo, que infiltraron a la raza humana y comenzaron a ir sobre carne en contra de natura, en contra de ellos, están ahorita, no en el infierno, en unas prisiones especiales por Dios, reservados para un juicio. Y vean lo que la Biblia dice, cuál fue el pecado de los ángeles. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes aquellos? Los ángeles. ¿Qué hicieron los sodomitas? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, homosexualismo y lesbianismo. De la misma forma que los sodomitas, estos ángeles, de alguna forma, dice la Biblia, fornicaron y fueron en vicios, en pos de vicios contra natura. Dios no diseñó que los ángeles tuvieran relaciones con los seres humanos. Dios no diseñó que tú tuvieras relaciones sexuales con un hombre, ni que tú tuvieras relaciones, ni que te acostaras con una mujer. Dios es muy severo contra los vicios sexuales del homosexualismo y del lesbianismo, porque es perversión demoníaca. Y dice la Biblia que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo
del fuego eterno. Damas y caballeros, esto no lo podríamos explicar hace 120 años, porque tenemos 100 años que la genética ha comenzado a penetrar en el mundo de los genes, sobre todo del DNA. Acaban de descubrir los genetistas que cada célula de nuestro cuerpo tiene una partícula del DNA y que se encuentra en cada célula el código genético hereditario, qué enfermedades vas a tener, qué estatura vas a tener, el lunar de tu mamá, etcétera, etcétera. Pero los genetistas han penetrado y están alterando los genes de los seres humanos y están mezclando cochinos con cabras, jirafas con rinocerontes, leones con perros y animales con seres humanos. Acaba Los Ángeles, California, de publicar en el hospital de Los Ángeles que hay una señora que está permitiendo que su bebé pueda ser criado en la matriz de una vaca. Y los genetistas, y esto es absolutamente cierto, está en la revista científica American del año pasado, del mes de noviembre. Tú lo puedes comprobar y darte cuenta que lo que estamos haciendo en la genética está provocando que el ser humano comience a romper la estructura que Dios diseñó desde el principio de la creación. El código genético que te hace a ti un ser humano, a mí un ser humano, nunca un animal. Y cuando los seres humanos pervierten la genética, y cuando una muchacha se acuesta con un muchacho endemoniado, y cuando un muchacho se acuesta con una muchacha endemoniada, hay una transferencia de demonios que alteran el código genético, y los demonios están repitiendo el mismo pecado en el siglo XX. Nunca más que en este siglo hemos visto niños con caras de sapo, niños pegados, niños alterados, con tantos problemas en el mundo por la causa de la invasión tan grande, porque al diablo le queda poco tiempo. En segundo lugar, dice Génesis 6 del 5 al 7, y vio Dios que había mucha maldad en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente hacía el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero ¿cómo puede Dios arrepentirse? Damas y caballeros, cuando Dios se enoja, no es el enojo tuyo. Tú y yo nos enojamos porque tenemos motivos equivocados, porque me quitaron mi juguetito, me chocaron mi coche, etcétera, etcétera. El enojo de Dios es santo. La ira de Dios es santa. Cuando tú sufres, Dios no sufre como sufres tú. El sufrimiento de Dios es santo. Cuando tú te arrepientes y yo me arrepiento, el arrepentimiento significa ir en un camino equivocado, darme la media vuelta y comenzar a caminar en sentido contrario. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. Pero cuando el hombre se arrepiente, siempre es por el pecado. Pero cuando Dios cambia su manera de pensar, no es por el pecado, es para cambiar de planes. ¿Ya entendiste? ¿Cómo puede Dios arrepentirse? Es que Él no se arrepiente como tú. Él se arrepiente porque la palabra arrepentimiento, metanoia en el griego, significa cambiar de mente. Y cuando Él cambia de mente, y puede cambiarlo, y tú puedes hacer con una oración tuya que Dios cambie su mente, es increíble. Pero la oración puede hacer cambiar la mente de Dios. La Biblia nos muestra que eso se llama también arrepentimiento. Es la misma palabra hebrea y la misma palabra en el griego. Dios vio la maldad de los pensamientos del corazón del hombre y eran de continuo hacia el mal. Yo quisiera saber, ¿en qué has pensado tú las últimas 24 horas? Y quiero decirte que, como dijo Cristo, en los tiempos de Noé comían, bebían, se casaban y se van en casamiento. ¿Hay algo de malo en comer? ¿Hay algo de malo en comer? ¿Hay algo de malo en casarse? ¿Hay algo de malo en beber? No whisky, ¿verdad? Estamos hablando de horchata. No hay nada de malo. Pero el problema está, damas y caballeros, que Cristo dijo, no entendieron. No quisieron entender. ¿Qué cosa no quisieron entender en tiempos de Noé? ¿Qué cosa la raza humana no quiere entender ahorita? Los seres humanos no quieren entender que necesitamos a Dios.